Metin fue plantado frente a Nusret en los fríos pasillos del centro de rehabilitación. Nusret, con una mirada ansiosa en sus ojos, preguntó: ¿Está Cian por aquí? Metin, con una sonrisa astuta en sus labios: en la prisa de la boda, no te preocupes. No le digas a Beiza, está obsesionada con Cian, hará un desastre. Nusret dijo: recogieron los teléfonos, dijeron la regla. Metin, con voz burlona, dijo: ¿crees que este es el plan de mi recuerdo? La sospecha de Nusret estalló: eres un hombre inteligente, ¿cómo caíste en esta trampa? No dije nada de eso, ustedes confían el uno en el otro, sonrió Metin. Nusret dijo: habla con el hospital, deja que devuelvan los teléfonos. Metin dijo: te pondré cómodo, tío, y salió corriendo de la habitación. Fue a la habitación de Beiza. ¿Has venido a sacarnos?, preguntó Beiza. Con suerte. Metin dijo: ten paciencia un poco más, aquí es seguro. Cian se casará con Cáncer. Beiza, temblando de ira, dijo: Cian no puede hacer esto. El texto decía: cálmate, están conectados, no interfieras. Beiza, con los ojos llenos de odio, dijo: mi nota para Cáncer. Dime, lo entregaré, decía el texto, disfrutando fomentando el caos. La intención de Metin de enfrentar a Nusret y Beiza entre sí era clara: estaba tratando de apoderarse de sus secretos provocándolos. El destinado estaba furioso mientras empacaba su maleta en la oscura habitación de la mansión. Mi sonrisa apareció en la puerta. ¿Está listo el desayuno? Destinado: comeré abajo, cállate. Él se quebró. Mi hijo no está cubierto de sangre, eligió a su familia, eso es suficiente. Me reí. ¿Qué pasó? El destinado dijo: pon tu mente en orden. Él cerró la puerta de golpe, diciendo: Cian abrazó a Cáncer. Volveré a trabajar, haré una lista para el parto. Todo lo que necesitamos eres tú, dijo Cáncer, con los ojos brillantes. Cemil dijo: discutiré el divorcio con Engin. Dijo, con decisión. Tómate tu tiempo, hermano, rogó Cáncer. Cian dijo: tiene razón, y salió de la casa con Cemil. Una mujer llegó a la mansión con telas de vestido de novia en la mano. Destinado: ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. La mujer dijo: vine a pedirle a la señora Cáncer un vestido de novia. Los que estaban en la mesa miraron asombrados. Cian y Cemil llegaron a la oficina de Engin. Cian dijo: Cemil, tu hermano tiene un problema, tú lo resuelves. Cemil dijo: quiero divorciarme de Deria. Engin dijo: ¿estás seguro, hermano? Piénsalo de nuevo. Cemil dijo: el matrimonio no funciona con una mentira, la copa se desborda. Estoy otorgando un poder notarial, inicie el proceso. Deria estaba esperando a Cemil frente a la casa de Cáncer. Descubrí que te quedabas aquí, dijo suplicante. Cemil dijo: te has molestado en vano, estoy presentando una demanda. Deria dijo: hablemos, por el bien del emir. Cemil dijo: no confundas al niño, esto se acabó. Deria dijo: no me di por vencido contigo, arruinaré tu juego. Él gritó. En ese momento, sonó el teléfono de Cemil. Un famoso centro de belleza de Bodrum le ofreció un trabajo. Cian dijo: esta es una gran oportunidad. Él abrazó, diciendo. Cemil dijo: te mostraré mis viejos trabajos, pero necesito un modelo. Ancer dijo: Yigit toma las fotos, encontraré un maniquí. Cemil le pregintó a Gulsum. Tu cabello modela? Mi sonrisa, confundida. Por supuesto que soy yo, qué pregunta tan extraña. Cemil dijo: me ofrecieron un trabajo en Bodrum, estoy buscando una modelo de cabello. Me reí.
Comencemos ahora mismo, dijo, emocionado. Cáncer estaba en el ensayo general de la boda. Hemos elegido un modelo, mira, dijo Sinem, pero notó la quietud de Cáncer. El mensaje de texto me pone nervioso. Cuando fui a la mansión, él estaba hablando con una mujer, la voz me sonaba familiar. Cáncer dijo, ¿no preguntaste quién era? Sinem, dijo el vendedor, engañado. Las conversaciones secretas de Metin estaban incomodando a Sinem. Era obvio que estaba ocultando algo. Deria apareció en la puerta. ¿Está Cemil aquí? Él está aquí, pero no quiere verte. Deria dijo, buena suerte con tu boda. Estoy contigo como tu cuñada. Cáncer dijo, mi hermano se derrumbará si escucha. Por favor, váyase. Yonka vino a despedirse de Cáncer y Cemil. Te he hecho daño, perdóname, dijo, entre lágrimas. Cian sostuvo al bebé en sus brazos. Cubriré los gastos de educación. Alfalfa le dio las gracias y se fue a una nueva vida con su hijo. Cian le trajo un ramo de flores a Cáncer. Cáncer sonrió. Cada flor es oscurecida por ti. Cian dijo, ¿ha llegado el sastre? Por primera vez nos casamos por voluntad propia. Cáncer dijo, no necesitaba un vestido de novia, pero me gustaba el modelo. Cian dijo, no puedo esperar a verte con un vestido de novia. Cáncer dijo, me temo que nuestra felicidad quedará inconclusa. Cian dijo, no dejaré que nadie se interponga entre nosotros. Dick, construimos este nido juntos, nos lo merecíamos más. Cemil estaba bebiendo sopa en la mesa con Cáncer. Me ofrecieron un trabajo en Bodrum. Si aceptan, me iré. Cáncer dijo, ¿nos vas a dejar? Cemil dijo, enviaré boletos al Emir, no sufriremos nostalgia. Cáncer dijo, esté allí donde sea feliz, hermano. Cáncer se quedó paralizado cuando abrió la puerta por la mañana. Una nota clavada con un cuchillo. Ríndete. Parecía estar escrito con sangre. Temblando, le mostró la nota a Sinem. Este es el trabajo de Beiza, dijeron, temerosos. Sinem dijo, tenemos que decírselo a Cian. Cáncer dijo, espera hasta la boda, no puedo aguantarlo si Cian se enoja. Sinem dijo, si no me lo dices después de la boda, lo haré. Cáncer dijo, lo prometo, pero su corazón estaba siendo oprimido. El silencio de Cáncer podría haber puesto a Cian en peligro. Beiza gritaba en su habitación, si Cian no es mío, tampoco lo será Cáncer. Metin se reunió con Beiza, le entregué tu nota a Cáncer. Beiza, con celos, dijo, Cian no puede hacer esto. El texto dice, cálmate, crea caos, déjales la culpa a ellos. Metin planeaba arruinar la boda haciendo que Beiza atacara a Cáncer. Nusret tomó por la fuerza el teléfono de la enfermera en el centro de rehabilitación. Llamó al destinado. ¿Estás jugando con nosotros? Destinado, ¿qué estás diciendo? La enfermera agarró el teléfono. Nusret estaba furioso. Estamos encerrados entre los locos. Metin le dijo a Nusret, Beiza no es diferente de la gente loca. ¿Por qué no te vas sin ella? Beiza dijo, ¿parezco loca? Él gritó. Metin dijo, tu padre cree que necesitas tratamiento. Metin estaba tratando de enfrentar a Nusret y Beiza entre sí y aprender sus secretos. Cian encontró a Metin en su habitación. ¿Por qué estás arreglando mi habitación? El texto decía, lo hice según mi gusto. Cuando era pequeña no compartías tus juguetes. Manéjalo. Cian guardó silencio, pero la frialdad de Metin le molestaba. Metin trataba a Cian como a un enemigo. Mukadder le dijo a Metin, tu tío hizo un desastre en el centro. No te preocupes, hablaré, dijo Metin, interiormente, he tendido una trampa, los cazaré a todos. Metin planeaba sacar a Cian de la empresa y tomar el control.
El destinado llegó a la casa del Cáncer con una palangana. Te lavaré los pies y te pediré disculpas. Cáncer dijo, no es necesario, por favor. Cian dijo, ¿qué está pasando aquí? El destinado dijo, le pido perdón a tu esposa. Cian dijo, tu amor es inútil para nosotros. Cáncer dijo, tu madre hace lo que sabe. Se descubrió que la disculpa de Muqaddar era falsa, y su esfuerzo por recuperar a Jaan no fue convincente. Metin le preguntó a Muqaddar, ¿está mi madre en casa? Mi sonrisa se dirigió a la daga, con una palangana. Metin estaba enojado, su plan estaba siendo interrumpido. Muqaddar temía que Nusret y Beiza escaparan. No te preocupes, lo estoy revisando, le decía el mensaje de texto engañado. Metin no quería que Cáncer se enterara de la nota de Beiza. Arranqué a Cian de Muqaddera, ahora es el turno de Cáncer. El único sueño de Cian y Cáncer era llevar una vida sencilla con su hijo. Pero los oscuros planes de Metin podrían haber estropeado la boda.